Libertad. Con todo nuestro respeto hacia la ideología que puedan tener, no entendemos como unos diputados que se llaman demócratas de un partido político legal y lícito en España son incapaces de votar a favor de la liberación de los presos políticos en Venezuela. Don Leopoldo, ¿qué opinión le merece la actitud de Podemos? Bueno, en primer lugar lo quiero vincular con la propia España. Podemos estar ignorando a unos casi 200.000 españoles que viven en nuestro país y probablemente pues también sus generaciones posteriores. Venezuela es la tercera colonia española en el mundo. Entiendo que está detrás de Francia, de Argentina y luego viene Venezuela. Es decir, la vinculación de España y Venezuela es muy estrecha, muy estrecha. Lo ha sido siempre. No me refiero pues desde la época colonial, lo que tradicionalmente hemos sido un país que ha recibido con brazos abiertos a los españoles. Nos dolió mucho porque los argumentos además que usaron los expositores de esa ala política eran incoherentes en mi forma de ver, porque ellos primero no votaban, no porque no estaban de acuerdo con la defensa de las libertades y los derechos humanos, no votaban apoyando esto porque ¿por qué no incluir en esto a los presos políticos de Marruecos o de Irán? Bueno, perfecto, pero eso, el hecho que tú no hayas incluido en esa resolución al resto del mundo no quiere decir que tú vas a ignorar a la resolución específica. Vota por esa y luego incluyes tu otra. Como bien le dijo el señor Rivera, dice, aquí hemos propuesto una para los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. La estamos tramitando en la Comisión de Exteriores. Bueno, así se hacen las cosas en democracia. No lo que están tratando de hacer ellos, que es lo que hacen las avestruces, que cuando viene la tormenta meten la cabeza en el suelo y esperan que le pasen la tormenta. Yo creo que lo que le está pasando al señor Iglesias y sus confráteres es que no entienden bien de qué se tratan los derechos humanos y las libertades, porque aquí se tienen derechos humanos y libertades, y yo lo he admirado porque he ido en algunos ayuntamientos de poblaciones menores, donde hay poblaciones menores de 20.000 habitantes, de 30.000 habitantes, y he oído con respeto cómo se oyen las distintas posiciones, las distintas ideas y cómo se vota. No hay sino que leer los periódicos, el mismo canal del Estado. Yo quisiera que el señor Iglesias de verdad viviera como un venezolano en la Venezuela de hoy, a ver si puede comprar sus alimentos, a ver si puede comprar sus medicinas, a ver si puede expresar alguna idea en contra del gobierno. Ese señor lo que pasa es que está hablando de una Venezuela que no existe, no existe. Y no ha existido desde que el señor Chávez, golpista, militar golpista, un tejero venezolano, que entró a tumbar y asesinar al presidente de entonces, a ese es el que quieren ellos que respetemos nosotros. Ese señor es un sinvergüenza, como se lo dijo mi compatriota en la asamblea. Todos ellos, los que hablen así, son sinvergüenzas porque ignoran la realidad y quieren engañar al pueblo español. La realidad de Venezuela, don Leopoldo, es de pobreza, desabastecimiento, violencia, detenciones. Usted, me imagino, tiene contacto directo con lo que está pasando en Venezuela. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en estos momentos ahí? Bueno, le puedo decir que en una conversación con mi secretaria, que todavía mantengo mi oficina allá, por supuesto, yo no puedo ir a Venezuela porque tengo prohibición de salida, presentación a un tribunal, por algo que se publicó en un periódico donde yo formo parte del Consejo Superior, del Consejo Editorial desde hace 25 años, y ahora nos están persiguiendo para que nos acallen. No nos vamos a callar, no nos vamos a callar. Pero lo que me decía mi secretaria era, mire, usted no lo va a creer, doctor, usted no lo va a creer porque no puedo ir ni siquiera a hacer las colas para comprar los alimentos por el miedo que tengo. En las colas asaltan a la gente, las asaltan o con pistolas o con cuchillos, y es peor aún, la gente que sale después de haber hecho su compra, después de pasar horas esperando para comprar los alimentos, los asaltan para quitarle las bolsas que han comprado. No, es eso una vida. Un país que es rico, no es que era rico, es rico. Simplemente que tiene unos administradores sinvergüenzas que se han cogido todos los reales del pueblo y los tienen hambreados ahora
porque ellos sí son millonarios. La fábrica de millonarios que hizo el socialismo del siglo XXI en Venezuela no lo había hecho ningún otro gobierno. Claro, no eran los tradicionales, los que se hicieron millonarios trabajando, no. Estos son millonarios que se hacen a punta de hacer una cosa que nosotros llamamos el enchufe. Se enchufaron con el gobierno. Se ha cuantificado el robo a la nación en 300.000 millones de dólares. Que se dice fácil. Don Amando, ante una realidad dramática como la que se vive en Venezuela, ¿qué le parecen actitudes políticas y pedagógicas como las que vemos en España? Bueno, esto para nosotros tiene cierta utilidad. Hombre, nos permite ver la cara real de muchas porque cosas. ¿No? Sabemos que si el partido este de Podemos participa en el poder, aquí habrá presos políticos. Y seguramente alguno de esta mesa integrará ese cuerpo de... Empezando por este que está no aquí. sé, no quiero señalar. Pues ¿no? si tenemos que hacer las tertulias en la galería de la prisión, bueno... No, pero que la gente se dé cuenta de esto, que esto no es una especulación teórica ni bueno, una política de si se aprueba o no se aprueba. No, es que si estos señores deciden alguna vez, habrá muchos presos políticos en España. Pues bueno, que la gente lo piense. Es muy desagradable que haya presos políticos en el siglo XXI en cualquier país civilizado, ¿no? Y por otro lado, pues mira, nos une a Venezuela una vez más, porque entonces espero que Venezuela sea ya una democracia y nos ayude a nosotros. Efectivamente, desde España se ayuda en la medida de lo que se puede a Venezuela y a los venezolanos frente a esta dictadura que les mantiene absolutamente oprimidos. Son muchas las localidades que organizan actos en defensa. Por ejemplo, Brunete, Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete. En breve tenéis un acto justamente en defensa de las libertades en Venezuela y de la liberación de los presos políticos. Exactamente, va a ser un acto en el que asistirá, si Dios quiere, asistirá don Leopoldo. Va a ser el día 21 de mayo. Y bueno, al hilo precisamente de lo que él decía, a mí me han ido dando muchos datos la colonia venezolana que hay en Brunete, precisamente datos que a lo mejor no han trascendido a la opinión pública española o han trascendido de manera soterrada, de modo que no nos resultan chocantes. Pero hablando, por ejemplo, de la delincuencia, de la violencia en cuanto en las calles, ¿no? Producto bueno, pues eso, de la escasez de alimentos y producto de la delincuencia en general, estamos hablando de más de 90 robos con violencia al día. Más de 30.000 al año. Es que esto en un país es imposible de sostener. Más allá de una cola, la gente no puede salir al cajero a sacar dinero porque es imposible, porque te atracan. Y al hilo, como decía, de todo esto, yo tengo una pregunta y una reflexión importante que hacer. Nosotros estamos hablando de la incongruencia de Podemos. Es cierto, es lamentable que un partido político trate de escudarse en una perogrullada de ampliar una moción que no existe y en cualquier caso no aprobar la libertad de los presos políticos, en este caso de Venezuela, pero es mucho mayor incongruencia por ejemplo, partidos quizá muy vinculados en los que milita su hijo. Voluntad Popular no es un partido con tinte socialdemócrata, es decir, estamos hablando vinculado quizá ideológicamente a la socialdemocracia europea, como puede ocurrir con el Partido Socialista, y que en el Congreso de los Diputados vote en contra, o vote a favor de la libertad, mejor dicho, de los presos políticos. En cambio, en Valencia vote en contra, vote a favor de Compromís para votar en contra de la libertad de los presos políticos. El mismo Partido Socialista de Madrid vota en contra de eso en Valencia. Esas incongruencias nos hacen sospechar de que no nos encontramos ante una solución sólida políticamente hablando. Y luego, mi pregunta, esa era la reflexión política, y mi pregunta es: ¿cómo es posible o cómo puede pensar una persona, como es tu caso, Leopoldo, que piensa de que un régimen totalitario, bolivariano, como el de Chávez, haya financiado a una fundación que ha sido el germen de Podemos, la Fundación CEPS? Ya está comprobado, lo hemos visto antes en el vídeo que nos acaban de demostrar, con 7 millones de euros, mientras que en Venezuela el salario mínimo no llega a los 12 euros al mes y la bolsa mensual de la compra son 140 euros, traducido está en bolívares, pero bueno, 140.000 me parece que es el cambio. 140 euros al mes, es decir, la situación de pobreza es evidente. ¿Qué puede pensar un ciudadano de Venezuela, tanto de dentro como de fuera, con ese dato aplastante? ¿Y qué nivel moral puede tener un partido político que, sabiendo eso, recoge con el único propósito de implantar ese régimen totalitario en España, recoge esos 7 millones de euros
de euros de financiación, sabiendo que hay gente en Venezuela, muchísima gente que se está muriendo de hambre. Pero aunque no se murieran. Es que el argumento de que se mueren de hambre, no, es que la idea de financiar un partido político desde otro Estado es una cosa manifiestamente ilegal, ¿no? Es ilegal, pero hay el tinte ya es el tinte ético y moral. Sí, es verdad. Es decir, es verdad, este es el matiz que ya hace que sea una aberración como tal. Es que lo hicieron muy inteligentemente. No es un hecho ilegal porque no dieron un financiamiento a un partido. Le dieron un financiamiento a una fundación que casualmente está conformada por los líderes del partido y además le pusieron una máscara muy bella que era por pago a estudios. O sea, se estaban pagando honorarios. No hay contribuciones. De hecho, una contribución sería ilegal también en el origen, en Venezuela. Sí. En este caso, Venezuela lo tapó muy bien. Aquí va a ser difícil comprobar que eso no era una financiación a un partido, sino a unos individuos. Ahora, ¿qué es lo que puede pensar un venezolano? ¿Qué es lo que pienso yo? Óyeme, había necesidad de gastarse 7 millones de euros, que es lo que sabemos. Estoy seguro que esta es la punta del iceberg. Esta es la punta del iceberg. Si esto fue lo que averiguamos, imagínense lo que ellos metieron por las partidas secretas, etcétera y tal. Es lo que no se cuantifica, como los viajes de España en el avión presidencial, ida y vuelta, las residencias allá. Es decir, esto es un sainete grande y estamos viendo simplemente el prólogo del teatro. Pero lo que vamos a sentir los venezolanos ahora, eso es una traición. Eso es una traición, porque esos 7 millones de euros bien permitían alimentar a muchos venezolanos, bien permitían comprar muchas medicinas que se están necesitando para personas que mueren, o al menos si no mueren, están en este momento sufriendo dolores por falta de medicina.